necesidad de ser un hijo maduro, de poder alcanzar la madurez espiritual necesaria para poder cumplir el propósito de Dios en este tiempo. ¿Y cuál es el propósito de Dios en este tiempo? Es darse a conocer. Y nosotros debemos ser hijos que den a conocer la imagen completa de Dios. Nosotros somos hijos que reflejamos la identidad, la imagen del Dios vivo. Siempre hablamos o hemos hablado de que hemos perdido la identidad por medio del pecado, ¿no? Pero por medio de Jesucristo, Él nos restableció al origen, al modelo original. Y hoy nosotros debemos alcanzar la madurez espiritual para poder reflejar esa imagen correcta a este mundo. Dice la Escritura que la creación que anhela que la manifestación de los hijos de Dios. Y para nosotros es un compromiso manifestar a Dios de la manera correcta. Porque cuando lo hacemos, Dios se manifiesta, Dios derrama su gloria, hay salvación. Por eso siempre entendemos que debemos ser cuidadosos con la imagen que reflejamos cada día de nuestra vida. Nosotros no podemos reflejar la misma imagen en este lugar, pero fuera de este lugar otra imagen. Yo no me puedo comportar como un verdadero hijo de Dios en este lugar, pero fuera de este lugar no lo soy. Y los hijos maduros son los que reflejan la imagen, la identidad, los genes de Dios en todas partes. Acá en la iglesia, como cuando salimos al kiosco a comprar una gaseosa, o cuando estamos en nuestro trabajo, o cuando estamos en nuestros estudios, o en cualquier ámbito que nos encontremos. Nuestra imagen, nuestra vida refleja la misma imagen, refleja la imagen del Dios verdadero. La madurez no se logra de un día para otro. Eso lo sabemos y lo entendemos. Dice el significado de madurez que es un proceso. Es un proceso que se logra con el tiempo y que permite a las personas tomar decisiones más sabias, pueden enfrentar desafíos y resolver problemas de una manera amplia y diferente. Y es lógico. Desde que nacemos hasta que alcanzamos la adultez, van sucediendo procesos en nuestra vida. Usted no nace y a los 5 minutos está corriendo una maratón. Usted nace y su madre lo alza, lo tiene en brazos,
hasta que llega aproximadamente el año, comienza a gatear, comienza a caminar. Y empiezan los problemas, ¿no? Porque empieza a tocar las cosas. Balbucea, después comienza a decir palabras, después empieza a decir frases. Y es todo un proceso. Comienza la escuela, comienza con el jardín, empieza a incorporar cosas, aprende a compartir. Algunos todavía no aprendieron, tienen que volver al jardín. No comparten nada, ¿eh? Los hermanos generalmente son difíciles de que aprendan a compartir las cosas entre ellos. Pero como yo soy hijo único, no tuve esa experiencia, así que no veo lo que pasa con mis hijos nomás. Pero es un proceso. Luego vamos a la escuela, aprendemos a leer, empezamos a sumar. Vamos avanzando de nivel, pasamos al secundario, luego al terciario. Y alcanzamos un proceso supuesto de madurez. Empezamos a trazar nuestra vida. Empezamos a entender, a saber lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Resolvemos las situaciones de manera diferentes de cómo las resolveríamos cuando éramos adolescentes. Cuando somos adultos y ya somos maduros, tratamos de resolver las cosas de una manera diplomática, hablando. Cuando somos adolescentes, enseguida queremos resolver las cosas a la fuerza, como quien dice, ¿no? Nos marcamos pautas para llegar a nuestras metas. Y eso está todo bien, y eso es lo lógico y es lo normal que nos pasa a cada uno de nosotros en nuestra vida secular y humana. Pero como dice nuestro pastor Leo, las cosas hay que llevarlas de lo espiritual a lo espiritual, ¿no? No todo es humano, sino que nosotros también debemos tener un crecimiento, y el crecimiento más importante que nosotros debemos adquirir es el de la madurez espiritual. Y a lo mismo que como la madurez humana, cuando venimos al Señor, también somos niños, vamos creciendo, vamos gateando, vamos experimentando, vamos adquiriendo conocimiento, nos vamos relacionando con el Señor. Así, de una manera, vamos creciendo. Y vamos queriendo vamos queriendo tener la necesidad de adquirir y ser maduros en Cristo. ¿Y por qué tenemos que ser maduros en el Señor? Decíamos que recién le daba algunos ejemplos de por qué es necesario ser maduros, hombres maduros. Y la respuesta es que los hijos de Dios maduros, es necesario que sean maduros porque van a manifestar plenamente al Padre conforme a la vida del Hijo que está en su interior. Y eso se logra cuando nosotros nos rendimos nuestra voluntad a los pies de Cristo y dejamos y le permitimos al Espíritu Santo que obre en nuestra vida. ¿Por qué debemos madurar? Porque debemos manifestar plenamente al Padre
la imagen del Padre, que está conformada en su Hijo, que vive en nosotros. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo ya no vivo mi vida, sino que Cristo está en mí. Y su vida debe fluir en mí. Por eso, cuando Él crece y cuando yo menguo, voy adquiriendo madurez. Cuando yo comienzo a entender y a comprender que yo debo menguar para que Él crezca, debo resignar mis deseos, mis propósitos, para que su propósito, su único propósito, es que Él se dé a conocer a través de mi vida, de su vida. Entonces, comienzo a crecer espiritualmente. Y la palabra de Dios habla y hace distinción de hijos, ¿no? Yo le dije que había hombres que eran maduros, pero también están los hijos de Dios que son maduros. Es decir, que hay dos tipos de personas. Las que son hijos de Dios y las que no son hijos de Dios. La palabra de Dios establece claramente que todas las personas son creación de Dios. Eso es verdad. Está en Colosenses 1, 2, 16. También dice que Dios amó al mundo de tal manera. Pero también dice que solo aquellos que han nacido de nuevo son hijos de Dios. Juan, capítulo 1. Uno 12. Dice, pero aquellos que la aceptaron, que creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre. A todos aquellos que le recibieron. A los que creen en Él. Dice la Escritura que Él les dio potestad de ser hijos de Dios. Así que desde el principio, desde que creemos, somos hijos de Dios. Desde que usted recibió a Cristo en su corazón, la palabra de Dios dice que si usted creyó en su nombre, usted ha recibido por adopción, ha sido adoptado y es hijo de Dios. Esto es tan real como lo dice la Escritura. Pero también es una realidad
de que nosotros debemos crecer y ser hijos maduros. En las Escrituras se nos muestra una visión profunda acerca del proceso de madurez de los hijos a través de la adopción de la antigua Roma. Está en el libro de Romanos. No me quiero extender mucho. Esto habla que en la cultura romana la adopción era principalmente un recurso para transmitir la herencia de una familia al adoptado. Es decir, normalmente se escogía a un niño en la etapa de la niñez, adolescencia, se lo entrenaba y se lo convertía en heredero. El adolescente o el niño quedaba bajo tutela, bajo formación y bajo guía de un servidor de confianza de la familia. Este era formado según las costumbres de la familia y aprendía sobre la historia y el linaje familiar, y se le enseñaban sus valores para que estuviera preparado para heredar cuando el cabeza de familia muriera. Este proceso es un paralelo al del crecimiento de un creyente. ¿Por qué? Para convertirse en un hijo maduro, primero iniciamos nuestra vida como creyentes. Recibimos a Cristo. Venimos a los pies de Cristo. Iniciamos nuestro camino como creyente, nuestra nueva vida, con un conocimiento superficial de nuestro Padre. De quiénes somos en Él, qué hacemos en Él, cómo caminamos en Él. Tenemos un conocimiento superficial. Luego, en el paralelo al siervo de confianza que tenían los romanos, que le enseñaba a ese adolescente las costumbres de la familia, del linaje familiar, hay una figura que es importantísima, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el paralelo viene a ser ese siervo de confianza. El Espíritu Santo es quien nos enseña toda la verdad. Es el que nos guía. Es el que nos muestra. Es el que nos conduce. Es el que nos lleva al conocimiento a través de la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que va formando nuestra vida. Por eso siempre decimos que qué importante es que sea el Espíritu Santo el que tome dominio de nosotros.
el que tenga el control de nuestra vida. ¿Quién es el que controla nuestra vida? ¿Quién es el que en este tiempo nos aconseja? ¿Quién es el que en este tiempo nos enseña, nos ministra? ¿A quién en este tiempo nosotros le abrimos nuestro corazón, le abrimos nuestro entendimiento para que nos enseñe, para que nos influya? ¿Es el Espíritu Santo el que nos está influyendo en este tiempo? ¿Es el Espíritu Santo el que está tomando el control de nuestra vida? ¿Es el que nos está guiando, el que nos está asesorando? ¿Es el Espíritu Santo el que nos está haciendo crecer? ¿O le estamos permitiendo a otras cosas que nos den la madurez? ¿O le estamos permitiendo a otras cosas que nos enseñen, que nos guíen? Este aparato, antes era la televisión, decían, ¿no? Pero desde que la tecnología avanzó tanto, este aparato está instruyendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, y muchas veces nosotros le permitimos a ese aparato que nos instruya también. Perdemos tiempo en lo que tiene que decir el celular y no en lo que tiene que decir Dios a través de su Espíritu, a través de su palabra. Y por eso no crecemos. Y por eso nos estancamos. Y por eso no podemos alcanzar madurez. Porque le estamos abriendo puertas a cosas que no corresponden. No es el Espíritu Santo de Dios el que nos ministra todos los días, cuando tiene que ser el Espíritu Santo de Dios ministrándonos en cada tiempo, en cada momento, en cada segundo. Cuando necesitamos un consejo recurrimos a Google y ya no doblamos nuestras rodillas. Es lamentable, pero cierto. Que en este tiempo podamos entender que el Espíritu Santo debe ser el que gobierne y tome el control de nuestra vida. La Escritura dice que debemos ser llenos. ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, dice la palabra, ¿no? Podemos agregar, no nos llenemos de tanta información barata, sino que llenémonos del Espíritu Santo de Dios, llenémonos de lo que Dios tiene para nuestra vida, de lo que Dios tiene que decir para nuestra vida, de lo que Dios tiene que aconsejar para nuestra vida. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos va a llevar a toda verdad. Por eso es necesario que el Espíritu Santo en esta noche, le permitamos al Espíritu Santo en esta noche tomar control de nuestra vida. En las Escrituras,
se reflejan y están marcadas 3 etapas de la madurez de los hijos de Dios. Y meses atrás, cuando lo dimos en el seminario, lo había refrescado. Ya lo había dado, pero lo volví a refrescar en el seminario. Aprovecho a decirle que en marzo comienza el seminario. Que podamos anotarnos para aprender más del Señor. Y dice que hay 3 estadios, 3 etapas que dividen el estado de madurez de un hijo. Como los hay en la madurez física, en lo intelectual, también lo hay en la parte espiritual. Y primeramente habla del bebé o del infantes, que es la palabra nepios. Luego la palabra teknon, que es un niño que va desde un periodo de la infancia hasta la adolescencia. Y la palabra, no sé si lo voy a expresar bien, pero es huyos. Huyos, ¿está bien expresado así? Que es el término que se refiere al hijo maduro. Vamos a compartir Romanos capítulo 8. Verso 14. Dice, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esto en la versión traducción al lenguaje actual. Yo le pasé a los chicos Reina Valera, así que lo vamos a leer en Reina Valera. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Partimos el versículo 2. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Por quién tiene que ser guiado usted? ¿Por quién tengo que ser guiado yo? Por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Es una afirmación, ¿no? Estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Recibimos un espíritu nuevo, el espíritu de adopción. Al igual que Jesús podemos decir, Abba Padre, o papito querido. Yo a veces no puedo comprenderle la inmensidad de esto, ¿no?
que hoy podamos tener esa libertad de decirle, papito querido, ese espíritu que nos guía, nos lleva, nos da la afirmación, nos da la revelación para que nosotros podamos hoy decirle, Abba, Padre. Cambió nuestra condición. Antes éramos hijos de Hidra, ahora somos hijos de Dios. Jesús le dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo. Ahora vivimos una realidad y una verdad distinta. Hemos recibido el espíritu de adopción y hoy tenemos la posibilidad de decirle a Dios y clamar a Dios diciéndole, Abba, Padre. Ese espíritu que hemos recibido, ese espíritu que mora en nosotros, ese espíritu que nos guía, ese mismo espíritu es el que nos da testimonio de esta verdad. Por eso el Espíritu Santo debe morar en nuestra vida para guiarnos y para darnos testimonio de que nosotros vivimos esta realidad, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí hay como una cláusula, ¿no? Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y aquí es cuando nos damos cuenta qué grado de madurez tenemos. Porque los que somos maduros o los que alcanzamos madurez, según la Escritura, entienden de que Cristo no nos vino a mejorar la vida, sino que el Evangelio nos vino a dar una nueva vida en Cristo. Vamos, a veces es medio antipático decirlo, pero el mismo Jesús lo dijo, en el mundo vas a tener aflicciones. No es que vamos a vivir en un camino lleno de rosas. Vamos a tener experiencias en este tiempo que pueden llegar a ser desagradables. Pero cuando estamos maduros en Cristo, sabemos que esas experiencias son temporales. Y lo que vino a hacer Cristo en nuestra vida es eterno. Cuando estamos jóvenes espirituales, tal vez pasamos por una aflicción, esta nos amarga, esta nos confunde,
muchas veces nos deprime. Y esto hace que, en consecuencia, volvamos atrás. Algo que es pasajero en el tiempo. No tenemos el crecimiento suficiente para entender que la vida en Cristo o su vida en nosotros es eterno. Y esa aflicción hace ese problema que debería ser temporal, hace que muchas veces nos perdamos y nos volvamos atrás. Hay una parábola, ¿no? De dónde cayó la semilla. Ahora, si nosotros estamos pasando por esto, si estamos pasando por una tribulación, por un problema, por una enfermedad, por lo que sea, por falta de trabajo, esto que es temporal, ¿nos está moviendo el piso? ¿Nos está confundiendo? ¿Nos está haciendo tal vez pensar en volvernos atrás? A pensar, decir, ¿qué sentido tiene servir a Dios? ¿Qué sentido tiene venir a la iglesia? ¿Qué sentido tiene leer la palabra? ¿Qué sentido tiene congregarme si siempre estoy en la misma condición? Mira, ahora no tengo trabajo. Mira, ahora estoy enfermo. Y les habla alguien que cuando era joven espiritual lo pensó. ¿De qué me sirve venir a la iglesia? ¿De qué me sirve servir al Señor si siempre estoy enfermo? Si siempre me pasa algo. Pero el proceso que, si le permitimos al Espíritu Santo hacer su proceso, vamos creciendo. El Espíritu Santo nos hace entender, nos hace comprender que no vivimos en lo temporal, sino que vivimos en lo eterno. Que las cosas pasan, tienen un tiempo. Y que eso que está pasando en este momento no es comparable con la gloria venidera que viene para mi vida, que viene para tu vida. Yo sé que no es fácil, porque es una decisión que debemos tomar día tras día. Día tras día debemos renunciar a todo lo nuestro, porque de todo lo que hay en nosotros nada sirve. Todo lo mío es malo. Todo lo que fluye mío propio es malo. Por eso es necesario que día tras día yo le diga al Señor, Señor, toma el control de mi vida. Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Guíame, enséñame, aconséjame. Adoctríname, Señor, porque yo quiero vivir en tu verdad.
No vivimos una religión, vivimos una vida, la vida de Cristo que está en nosotros. Religioso era antes. Ahora he entendido que vivo la vida en el Hijo de Dios. El hijo maduro es el hijo mayor, el que está listo para recibir la herencia del Padre, el que está listo para conducir los negocios del Padre. El que está preparado para manifestar plenamente la imagen de su Hijo. La primera vez que se usa esta palabra en las Escrituras es en Mateo capítulo 3, verso 17, y al que primero que se le llama hijo maduro es nada más y nada menos que a Cristo Jesús. Y con esto quiero terminar. Decíamos que un niño espiritual solamente alaba a Dios cuando Dios hizo algo en su vida. Pero cuando las cosas van mal, en cambio, el hijo maduro no tiene que ver nada, no tiene que recibir nada para alabar a Dios. Él confía plenamente en su Dios, porque Él se deja guiar por el Espíritu Santo. Que en este tiempo podamos pensar, podamos meditar cómo está nuestra vida. Y que realmente podamos crecer y que realmente podamos alcanzar madurez. Tenemos el desafío de expresar, de mostrar, de manifestar, de darle a conocer a este mundo la imagen de Dios que es a través de su Hijo. Dios le bendiga.